Olá a todos e todas que nos assistem. Meu nome é Kimberly Digolin e essa é mais uma entrevista organizada pelo ERES para o dossiê sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Hoje eu tenho a honra de conversar com o professor Hector Luiz Sampierre, a quem eu já agradeço por aceitar o nosso convite de modo tão gentil e tão prestativo, e já aproveito também para apresentar brevemente o currículo do nosso entrevistado. Hector Luiz Sampierre é licenciado em Filosofia pela Universidade Nacional de La Plata, realizou mestrado em Lógica, Epistemologia e Filosofia da Ciência pela Unicamp e concluiu doutorado em Filosofia Política pela mesma instituição. Defendeu a livre docência na Universidade Estadual Paulista e é professor titular em Segurança Internacional e Resolução de Conflitos também pela Unesp. É coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, o IPRE, fundador e líder do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, GEDES, e também é presidente da Associação Russo-Latino-Americana de Estudos Estratégicos. Professor Hector, eu agradeço novamente a sua presença hoje, muito obrigada. E já emendo então com a minha primeira pergunta. Quais são as motivações e os argumentos utilizados pela Rússia para a invasão à Ucrânia e, em complemento, de que forma o cenário mais amplo de disputa hegemônica nos ajuda a compreender esse conflito? Muito obrigado, Kimberly. Primeiro, pelo convite, que muito me honra, e segundo, pela pergunta. Es decir, es una situación en este momento bastante quente, que llama bastante atención de todos nosotros. Es una guerra, en un momento en que tenemos más de 7 guerras, en este momento bastante sangrentas, con crisis humanitarias gritantes, más esta llama la atención primero porque es en Europa, y segundo porque involucra a OTAN. No de manera directa, porque Ucrania no es un país que seja da OTAN, mas porque está recibiendo mucho apoyo por parte da OTAN y de toda la comunidad europea, también suministro de armamento que hace con que la guerra se prolongue. En realidad es una guerra que podría haber sido evitada si Ucrania, en primer lugar, si Europa tuviese feito cumplir los acuerdos de Minsk por parte de Ucrania. Nós temos que retomar, digamos, un poco la situación de Ucrania hasta 2014, donde hay un golpe de Estado en Ucrania, fuertemente auxiliado de manera financiera, de manera logística por los Estados Unidos, donde se derruba o presidente democráticamente electo, gostemos o no gostemos, y instalado alguien más próximo, digamos, de la Unión Europea y da OTAN, inmediatamente solicita o ingreso a OTAN, mas también no es tan fácil entrar na OTAN. De facto no llegó a entrar. Ahí va a Rusia, es decir, fue un movimiento en realidad antirruso, aquel golpe, y el financiamiento de los Estados Unidos y el apoyo ficou bien claro por la presencia da Nolan, que era secretaria de Seguridad, secretaria para Europa do gobierno de los Estados Unidos, que ficou lá trabajando, distribuyendo marmitas para los grevistas, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso está bastante claro. Continuó con un apoyo a grupos nazistas, nacionalistas, armando. Varios países da OTAN participaron en el entrenamiento del ejército ucraniano. En ese momento hay una separación de la península de Crimea, donde está el principal puerto de Rusia, es decir, un puerto de aguas quentes. La importancia de ser de aguas quentes es que puede operar durante todo el año. Além de su localización no Mar Negro, es decir, que es una localización muy estratégica. Hubo un plebiscito que se puede juzgar si fue o no fue democrático, en fin, más o 90% de los votantes votaron a favor de la anexación de la Rusia. En ese momento también hay un decreto presidencial que anula o ruso como una de las lenguas oficiales de Ucrania, es decir, el ruso y el ucraniano siempre fueron dos lenguas que circularon normalmente como lenguas oficiales de Ucrania,
y ahí se prohibió como uso oficial o ruso, y una población ruso-falante en el este, en la región de Donbass, se levanta solicitando a autonomía de la región, de esas dos provincias, de esos dos bases del este europeo, solicitando autonomía, es decir, no quieren no ser ucranianos, quieren permanecer en Ucrania, más con autonomía como fundamentalmente definir la posibilidad de mantener el ruso como lengua, y a cultura rusa, porque eran básicamente rusos. Ahí se inicia prácticamente una guerra contra Donbass, contra la región de Donbass, que Amnesty International denuncia desde 2015, donde hay atropello a los derechos humanos, donde hay crímenes de guerra, se podría decir. Se podría decir, no, obvio, está registrado por las organizaciones internacionales. Más Europa se mantiene alea ese conflicto, mucho por lo contrario, alimenta ese conflicto claramente, con armamento, con entrenamiento, con preparo. Y Rusia llega a un acuerdo, digamos, junto con algunos otros países, faz con que para parar aquella guerra, aquel ataque del ejército ucraniano contra provincias de Donbass, hacen una asignatura, que es la asignatura de un compromiso de Minsk, con garantía de varios otros países, inclusive, bueno, estaba Rusia, Ucrania, obviamente, y más o acuerdo es básicamente entre las provincias de Donbass y a Ucrania, donde Ucrania reconoce el límite y se propone un cesar el fuego y una retirada de las tropas del este. En realidad no cumple el programa de Minsk y los garantes no obligan, es decir, mucho embora Rusia reiteradamente solicitó que se cumpliese Minsk, porque entre 2014 y 2020 hubieron más de 14.000 muertes en el Donbass, para lo cual la prensa occidental ficó absolutamente muda, es decir, no hubo ninguna denuncia ni ninguna sensibilización por parte del occidente, mas hubieron más de 14.000 muertes en el Donbass, declaradas por inclusive organizaciones no gubernamentales. Ya próximo de 2021, es decir, en noviembre de 2021, comienza primero una declaración de guerra, no una declaración de guerra, sino que la OTAN declara que a China y a Rusia son inimigos de la OTAN. Inimigos, você sabe mejor que yo, o también cuanto yo, que inimigo no es aquel que se odia, sino aquel que se combate. Es decir, que la OTAN está prácticamente se preparando para una acción militar de combate, de contrarrestar, de limitar o no sé o qué, a China y a Rusia. Siendo que a Rusia tiene suministro de energía prácticamente de Europa, tanto de gas cuanto de petróleo, no solo de energía, sino también de energía alimentaria, es decir, el trigo que se come en Europa, se consume en Europa, es trigo que se planta en Ucrania y en Rusia. Y Alemania depende de la tecnología chinesa, es decir, hay alguna cooperación tecnológica entre Alemania y China que sería muy difícil de... Es decir, no estamos en la Guerra Fría donde había dos polos y los dos polos estaban incomunicados. Aquí hubo un desenvolvimiento de interrelaciones recíprocas, de interdependencia recíproca, que ahora es muy difícil de desmontar, es decir, están se desmontando esas cadenas productivas globales, mas eso es un proceso que va a llevar ainda un tiempo, mas es ese proceso que se llama justamente desglobalización. En 2005 ya, por otro lado, los 2005, Rusia estaba denunciando o ejercicio de prolongamiento de la OTAN hacia el este, que tenía comenzado en realidad en el 99. Más fueron incorporando estados, imagina, en el fin de la Guerra Fría eran 16 los países de la OTAN, incluidos los atlánticos, es decir, Canadá y los Estados Unidos, y
ya para el 2005-2008 ya eran 30, es decir, que había incorporado 16 países da antigua órbita da antiga Unión Soviética. La órbita da antiga Unión Soviética. Lo que significaba una proyección digamos, da OTAN hacia el este. Eso significa instalación de armamento, inclusive de bases militares norteamericanas, y de misiles nucleares, como los que están instalados en la Polonia, dirigidos a Rusia. No hay mucha discusión. Es decir, o argumento de que a OTAN es una alianza defensiva acabó en un ataque a Yugoslavia, donde a OTAN tiene una acción agresiva e injustificada, ilegítima desde el punto de vista de la propia Organización de las Naciones Unidas. Después intervino en Irak, intervino en Libia, intervino en Irán, en Afganistán, digo. Es decir, que es una extraña defensa la alianza de la OTAN, más en esa extensión y en esa declaración de inimizad con Rusia y Ucrania. Me parece que es bastante lógico que Rusia en 2008 no permitiese a instalación, mejor dicho, a incorporación de Georgia a OTAN. Es decir, eso significaría que en sus fronteras pueden ser instalados misiles o mismo misiles nucleares. La relación entre Georgia y Rusia, Ucrania y Rusia, basta lembrar la historia de la Unión Soviética, donde Stalin era georgiano, había nacido en Georgia. Y Nikita Khrushchev, un primer ministro también muy simbólico de la antigua Unión Soviética, era ucraniano, que fue justamente a Ucrania. Fue el primer ministro que era ucraniano, que era ruso. Entonces, en 2008, Rusia entra en Georgia mostrando que tiene un límite su, digamos, paciencia estratégica. ¿Por qué digo paciencia estratégica? Porque aquí hay una cuestión que es existencial. Ahí acaban todas las teorías de las relaciones internacionales y prima la teoría realista. Es decir, cuando un Estado está en una amenaza existencial, y amenaza existencial significa cuando un otro, a presencia de un otro, amenaza mi existencia. Para Rusia, a percepción de que un otro llega a Georgia o que un otro llega a Ucrania, significa una amenaza a su propia existencia. Basta pensar que un misil instalado en Ucrania demora, un misil normal, demora 7 minutos para llegar a Moscú. Si fuera un hipersónico, demora entre 3 y 4 minutos, lo cual anula la posibilidad de Rusia se defender. Eso no justifica el ataque de Rusia. Tenemos que, como académicos, distinguir lo que significa justificación de explicación. Lo que estoy intentando es explicar por qué Rusia invadió. Rusia, desde noviembre, comenzó a decir que Ucrania debía voltar a Minsk, respetar a Minsk y se comprometer a no ingresar nunca en la OTAN. Eso es o dado básico. Y Estados Unidos, prácticamente, o Biden, estaba diciendo que Rusia tenía que retirar sus tropas de la frontera. La frontera rusa, no la frontera ucraniana. Es decir, la frontera divide dos países. O que hace un país en su lado puede resultar amenazador para otro, y de facto acontece. Más, por ejemplo, Brasil tiene los ejercicios de Ágata, una frontera con Argentina y con Paraguay, y Argentina y Paraguay pueden sentir amenazados. Mas eso, Brasil tiene pleno derecho de hacer sus ejercicios en su propio territorio. Entonces, cuando Lavrov dice que era un diálogo de sordos y mudos, en realidad tiene razón, porque estaban discutiendo cosas diferentes. Rusia estaba pidiendo el retorno a Minsk y el compromiso de Ucrania de no entrar en la OTAN,
y Biden estaba discutindo a retirada das tropas de Rusia da fronteira. Eran coisas incompatibles para uma negociação. Não tem como negociar objetos que são diferentes entre as partes de negociação. Isso foi se agudizando até a invasão. Eu imaginei, em realidade, que essa invasão, que essa guerra, em realidade, terminaria a primeira noite, é decir, onde Rússia mostrava que não estava brincando, que en realidad estaba llevando muito a sério su compromiso de no permitir mísseis próximos de su frontera. Un dato muy importante es que Ucrania dice que renuncia o Pacto de Budapest, no es un pacto, es un tratado de Budapest, en el cual se comprometía a no instalar armamento nuclear en su propio territorio. Esto lo que está diciendo es que ella puede tener armamento nuclear en su propio territorio. Esto quiere decir que podría tener un misil a 5 minutos de Moscú con una ogiva nuclear. Eu só posso entender isso como uma provocação. Não justifica o acto ilegítimo, ilegal, da invasão de Ucrânia. Não é isso. Mas explica a razão racional de um Estado que se sente ameaçado. Há uma fractura do princípio de indivisibilidade da segurança. Esse é um princípio que diz que eu posso me armar para garantir minha segurança até o ponto de que minha estrutura de defesa não seja percebida pelo meu vizinho como uma provocação, como uma ameaça. É dizer, eu posso me armar para me defender, sempre e quando meu armamento não seja de tal volume, de tal magnitude, que seja uma ameaça para meu vizinho. Que é o que vão assinar y a reforzar Xi Jinping y Putin durante las Olimpiadas de Pekín, justamente la posibilidad de un mundo multipolar, multilateral, con multilateralismo, y que se respete el principio de indivisibilidad de la seguridad. Es decir, la seguridad de todos significa que ninguém puede amenazar a los demás. Ninguém puede se sentir amenazado. Então, eu acho que aí houve uma provocação. A pergunta é, por que houve essa provocação? E a provocação não é de Ucrânia. O Zelensky foi apenas um boneco, digamos, do Biden. Vamos a ser claros. Em realidade, Ucrânia, depois da primeira noite em que Rússia mostrou que podia fazer, era o momento de dizer, bueno, vamos a negociar Minsk e tentar negociar algumas outras coisas. Podía as provincias de Donbass ter tido uma autonomia e não uma independência, como depois vão pedir, e a Rússia e o Congresso russo vai reconhecer essa independência, e aí o argumento de Putin vai ser, de Rússia, vai ser justamente o artigo 5, o 51 das Nações Unidas, que o derecho de defender un aliado. Eso es lo que se propone, es decir, también argumenta o RP2, es decir, a responsabilidad de proteger a los ciudadanos de Donbass, mas esos son justificativos, es decir, no tienen mucha importancia. Lo que está en juego aquí por detrás de todo esto, que es para completar tu pregunta, que en realidad son dos cosas, es decir, ¿por qué? E qual é a relação com a questão das hegemonias. E não sei se o conceito mais adequado seria esse, mas, enfim, o que está acontecendo aqui é um movimento nas camadas telúricas mais profundas da segurança internacional, onde se midem as estaturas estratégicas dos países, das grandes potências, não dos países, das grandes potências, que neste momento, en realidad, es China, Rusia, y Estados Unidos y su brazo armado europeo, que es la OTAN. La OTAN no tiene una política propia, en realidad, una política externa propia. La OTAN responde a vecinos. A Europa parece lobotomizada desde hace un tiempo para aquí, con todo el respeto que merece Europa, más allá de aquella
aquella bella profesora da qual aprendimos cultura, filosofia, direito e todas essas coisas, mas hoje que isso é uma velha professora. Já não tem influência, a influência que poderia ter na política internacional. Aquí, ese espacio donde se degladían aquellas superpotencias, aquel espacio donde se discute el poder internacional, el poder influenciar la política internacional, ese espacio es limitado. Cuando hay emergencia de una potencia, es porque alguna potencia está perdiendo sus intereses, o sus intereses están siendo danificados. Desde el comienzo del século, es decir, no comienzo del século XXI, o objetivo estratégico de Estados Unidos era China. Aquella China que tenía comenzado a se desenvolver desde la visita de Nixon a Mao Zedong, y etcétera, etcétera, justamente para separar a la China de Rusia, es decir, dar un apoyo financiero, las empresas van para Rusia, obviamente, para China, obviamente para aprovechar a mano de obra barata, si eso es acumulación de capital bruto. Mas llega un momento en el 2000 que China ya no es venda de buxiganga, sino que hay una disputa tecnológica importante. No solo tecnológica, sino comercial, económica, financiera, internacional importante, a tal punto que Estados Unidos tiene como objetivo estratégico a China. Há un debate en aquel momento sobre la proyección estratégica de los Estados Unidos para o Pacífico y los orzamentos para los estaleiros do Pacífico. En aquel momento cae un avión espión americano en una isla chinesa, es el momento más álgido de las relaciones entre China y los Estados Unidos, cuando después del 11 de septiembre, Estados Unidos cae en lo que yo llamé sonambulismo estratégico. Se pierde atrás de un enemigo invisible, atrás del terrorismo. En cuanto a eso, a China continúa desenvolviendo, continúa aumentando su capacidad industrial, ingenieril, de ciencia y tecnología, aumentando la producción intelectual, científica en publicaciones internacionales y avanzando sobre África, construyendo infraestructura en África y mismo estructuras, apoyando, por ejemplo, el ejército de paz, a Brigada de Paz centroafricana, creo que fueron 60 millones de dólares, no sé cuánto fue, mas llegan a Teo Pacífico construyendo infraestructura. Ateo Atlántico Sur, quiero decir. Ateo Atlántico Sur. Cruza África, Ateo Atlántico Sur. Pensa que pelo Atlántico Sur pasa una boa parte del comercio chinés. Y es donde a OTAN, porque a OTAN se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, ese o nome, mas ya varios líderes europeos falaron que el Atlántico es único. Ese o nome, mas los intereses de la OTAN no terminan no Atlántico Norte. Por eso esta base de submarinos nuclear no Atlántico Sur, es decir, las Malvinas, y etcétera, en una serie de islas que cortan el Atlántico Sur. Ahí cuando perciben a China a un duplo jogo, o Trump, si se lembra, tenta se aproximar de Rusia, inclusive tal vez tenga usado infraestructura cibernética rusa para las elecciones que tornaron a él presidente. Por lo menos los demócratas acusaron a los republicanos de usar infraestructura rusa para modular las percepciones de los norteamericanos. Bueno, en fin. Más la idea entonces de Trump era, o enemigo es China, porque es su enemigo comercial, los intereses comerciales y económicos de Estados Unidos, y el mayor peligro es que aquella potencia económica, científico-tecnológica que es China, se junte a una potencia militar, como es Rusia, es decir, con a mayor capacidad nuclear, y un gran ejército, y con o dominio ya de misiles hipersónicos que dificultan mucho la defensa, a defensa nuclear. Entonces, o que podríamos llamar de transferencia de inimizades, porque Europa en realidad está en una relación tanto con China cuanto con Rusia, cordata,
con recíproca intereses, es decir, tanto Europa tiene interés en Rusia y en China, cuanto China y Rusia tienen interés en Europa, para comerciar de manera isonómica, digamos. En realidad, el problema de todo esto es que Estados Unidos está perdiendo espacio en ese mundo, espacio de influencia política, en un mundo que está bien diversificado y un envejecimiento de Europa desde el punto de vista político, desde el punto de vista científico, reconociendo todo lo que significa para nosotros Europa en cuanto a fuentes de cultura y todo eso. Además, en este momento está respondiendo básicamente a los intereses norteamericanos, está bien claro, porque ellos están cortando cosas que son de interés, por ejemplo, Alemania, perder la posibilidad de recibir o gas o el petróleo o la tecnología de China no es interesante para los ciudadanos europeos que hoy están en la rúa gritando "Vamos Ucrania, viva Ucrania" y con un ataque de rusofobia que es otro tema, otro tema. A mañana va a estar llorando en los supermercados porque todo va a aumentar tremendamente. Esto va a ser un golpe muy fuerte a sanciones económicas que son también inéditas, o grado y profundidad. Las sanciones económicas es inédita. No solo eso, sino una política occidental contra Rusia y contra todo lo que sea ruso, que llegó a punto, como se sabe, de un restaurante de San Pablo, suspender o estrogonofe de menú. Eso es una cosa de loco, no es normal. Y muchas crianzas rusas en las escuelas están recibiendo bullying. Eso significa reproducción de generaciones de ciclos de venganza y de odio. Es decir, están personificando en todo pueblo ruso o odio, un odio criado por una guerra incomprendida. Entonces, yo creo que ahí o que está por detrás de todo esto es un juego, como se faló, de hegemonías, una hegemonía decadente. Si você quer un país que tenía mucha influencia política y cuesta sentir que está perdiendo esa influencia en la política internacional ante la emergencia de nuevos actores y la posibilidad de que esos dos actores importantes, desde el punto de vista militar, no solo militar, sino también de disponibilidad de commodities energéticas y alimenticias, en fin, y otro a China, se juntaren en un vínculo de amistad. Y un vínculo de amistad entre rusos y chineses no es para brincar de, son amiguiños, no es amiguiños, es un vínculo muy serio, muy serio. Entonces, en este momento, o mundo occidental, o llamado mundo occidental, está obviamente contra Rusia, está creando un sentimiento rusofóbico que no hace bien a la humanidad, está creando un odio que no hace ningún sentido. Luego no vamos a poder ver el Lago de los Cisnes porque es de Tchaikovsky, que era ruso, y así sucesivamente. Yo creo que esto, no sé cuánto va a durar esta guerra, es decir, hay intereses, particularmente de industria, del complejo industrial militar norteamericano, de continuar esta guerra, una guerra que ya para Ucrania no tiene ningún sentido, a no ser el desgaste definitivo de Ucrania como una posibilidad de desenvolvimiento, o abastecimiento de material bélico por parte de Europa y de la OTAN, mejor dicho, y de los Estados Unidos a Ucrania. Eso Ucrania va a tener que pagar un día. Eso, ninguém es amiguinho para andar emprestando armamento. Ese armamento se cobra, porque ese es un negocio. La empresa que financia las campañas políticas de los Estados Unidos. Basta leer con Lulio da Celite, de Ray Mills, o las causas probables de la próxima guerra mundial, para ver la importancia que tiene ese complejo en la política externa norteamericana, inclusive. Entonces, yo creo que esa era la situación. No sé si eso justificar no justifica una invasión, pero es así, para mí, explica
por qué están aconteciendo o que está acontecendo na Ucrânia, es decir, essa invasão. Professor, eu agradeço muito. O resgate histórico desse conflito ajuda realmente a compreendê-lo, né? A entender que ele não se trata de um conflito por geração espontânea e que está localizado no vácuo. Existem questões internas e externas também que vão influenciar. Eu agradeço muito, é sempre um prazer ouvi-lo e aprender com o senhor sobre essa temática. Já deixo o convite também, as portas do Eres estão sempre abertas para recebê-lo, para entrevistas, para textos, para conversas. Agradeço muito por aceitar o convite e até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço, Kimberly, a oportunidade. Muito obrigado. Um beijo.